Bueno, con 5 minutitos de retraso vamos a empezar la conferencia de hoy en este ciclo ECO del año 2014, con la conferencia que cerramos el ciclo, que lleva por título de 180 años innovando en familia, en este caso, y yo creo que debido a la lluvia, y a pesar de que tenemos muchas más personas previstas, pues estamos hablando en familia, de hecho, O sea que vamos a innovar en familia realmente, Mauricio? Muy bien, yo hoy es de estos días que estoy encantado con el ponente, sabéis, siempre lo digo, habitualmente suelo decirlo esto, que estoy encantado con el ponente, pero en este caso es doblemente porque creo que es alguien, y ya que hablamos de innovar en familia, pues alguien muy familiar, muy cercano y con el que pues seguramente vais a estar encantados todos vosotros, porque estoy convencido primero que es un gran conferenciante, es un gran presidente y de una gran empresa andaluza, española, multinacional, de las que ya poquitas van quedando, ¿no? Yo muy rápidamente os voy a dar algunos rasgos de su currículum. Voy a hablar muy poco de González Vías, primero porque es muy conocida y segundo porque él va a hablar precisamente de ella. Bueno, él nació en 1960, está casado con 3 hijos, es licenciado en Económica por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un MBA en California entre el año 84 y 86 y también estuvo en el Instituto San Telmo haciendo el máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias, el DEA, en el año 95. No ha estado toda la vida en González Vías, ha estado en General Motors como analista financiero, también en ATT Microelectrónica en Madrid, como en Master Producción Scheduler, y después ya en González Vías, pero empezando en Londres, de asistente del manager general entre 1989 y 1990. Y a partir de ahí ya sí desarrolla toda su carrera en la empresa familiar, como director de planificación económica, como director de la división económica, como subdirector general, como vicepresidente ejecutivo, como vicepresidente en funciones y como presidente desde el 15 de diciembre hasta de 2006 hasta la actualidad. Bueno, ha sido presidente de la Federación Española del Vino desde 2004 a 2006, presidente de la Federación Española de Bodega El Marco Jerez 2008-2009. Es consejero actualmente de Endesa Andalucía, es miembro del Consejo Asesor de CaixaBank y es, bueno, ya eso son cosas curiosas, vicecónsul de Dinamarca desde 1994 y es caballero de la Orden de Dannebrog, nombrado por Su Majestad la Reina de Dinamarca en enero de 2006. Tiene bastantes aficiones, casi todas ellas relacionadas con la vida fuera de los despachos, con la naturaleza, viajar, la vela, todo aquello relacionado con la naturaleza, al que lo une una gran relación no solo personal, sino también familiar. Hay que decir que esta familia, la familia relacionada con la empresa, con González Vías, una empresa que además ha estado muy relacionada con todos los, muy vinculada al medio ambiente, muy relacionada siempre con mucha ayuda a Doñana, donde está muy relacionado con ellos, su padre y toda la familia. Y creo que, bueno, pues es una empresa andaluza, insisto, no voy a hablar mucho de González Vías, una empresa andaluza ejemplar, una empresa andaluza que lleva 5 generaciones, una empresa familiar y que yo creo que para todos nosotros es un ejemplo. Así que yo me callo aquí, luego hablaremos cuando hablamos un poquito de debate, de coloquio, y os dejo con Mauricio González Gordon López de Carrizosa, que insisto, creo que es una persona extraordinaria, muy familiar, muy amable y muy cariñosa, y os dejo con ella. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación, y sobre todo por la invitación a compartir desde este foro, por el que me siento muy honrado, porque sé que han pasado personajes muy ilustres, pues algo de la experiencia de González Vías y cómo estamos afrontando en estos años pues este entorno complicado que tenemos, que yo pienso que no será mucho más complicado que el que han tenido generaciones anteriores, pero siempre uno tiende a ver los problemas del momento. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia, que demuestra interés, y pues encantado de compartir este ratito con vosotros. Aunque parezca una paradoja, pero yo creo que a veces las empresas que
llevamos varias generaciones en el mercado, tenemos más dificultad en demostrar nuestra capacidad innovadora que empresas que pues llevan menos tiempo en el mercado, ¿no? Y es cierto que quizás el hecho pues, de haber sobrevivido a muchos cambios económicos, políticos, en los gustos de los consumidores, en casi 200 años de historia, pues hasta cierto punto debiera demostrar o debiera ser una prueba de esa capacidad de adaptación, pero quizás no sea suficiente, ¿no? Por otra parte, estamos en un sector, el de vinos y espirituosos, que quizás tampoco tenga una imagen de ser un sector innovador, donde la tecnología pues tenga un peso importante, ¿no? Quizás dé la impresión de que es un sector que no requiere un enorme impulso tecnológico a la hora de adaptarse, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que esa aparente gradualidad a la hora de adaptarse a los cambios del mercado puede incluso ser una desventaja para algunas empresas. Y a mí me gusta usar el ejemplo de la rana, que estoy seguro que conocéis mucho, ¿no? Cuando coges una rana y la metes en un recipiente de agua y calientas ese agua rápidamente, pues la rana salta afuera para no quemarse. Pero si tú le vas subiendo la temperatura poco a poco, grado a grado, los sensores de la rana son incapaces de detectar el cambio de temperatura y al final se muere cocida. Bueno, pues yo creo que las empresas que estamos en sectores que no hay un cambio tecnológico muy rápido, tenemos que tener la vista, la capacidad de observar los cambios que se van produciendo poco a poco, efectivamente, para evitar quedarnos cocidos en el agua, ¿no? Pero sí ha habido innovación, y mucha, en el sector de vinos y licores, empezando por el producto, ¿no?, del que hoy sabemos muchísimo más que hace unos años, ¿no?, y siguiendo con las innovaciones en los procesos que han sido constantes en los últimos años también, ¿no? Coincidiréis conmigo, los que seáis consumidores de vino, en que hoy día es difícil encontrar vinos de mala calidad o vinos con defectos, cosa que era, no voy a decir frecuente, pero que era normal hace unos cuantos años. Y yo creo que es cierto que tanto el conocimiento como los procesos, como los controles en todo lo que es la elaboración de los vinos, pues son hoy día mucho mayores. Aún así, no todo es tecnología. En los vinos, la mano y especialmente la nariz humana sigue siendo muy importante a la hora de determinar la calidad del producto final. Y no hablemos de la comercialización, donde cada vez hay un peso más importante de las nuevas tecnologías, quizás hoy por hoy no todavía en la adquisición, pero sí en la búsqueda de información, en la búsqueda de opiniones y a veces también en las decisiones de compra ya, ¿no? Aunque quizás las dos cosas que han cambiado más en el sector de los vinos sean, por una parte, la proliferación de los orígenes y las marcas, la enorme explosión de orígenes y de marcas que se han producido, y por otro lado, que han crecido básicamente paralelo a esa mejora de la calidad y procesos técnicos, y la globalización, que ha aumentado la competencia de forma exponencial. Con todo, es cierto que nuestro sector no es el de las nuevas tecnologías, donde tienes un plan estratégico cada 6 meses y donde no sabes si en poco tiempo tu producto se va a quedar obsoleto por la aparición de una alternativa, ¿no? El nuestro es un sector bastante atomizado, con márgenes bastante estrechos, con márgenes pequeños y absolutamente globalizado, con lo cual muchas veces la innovación marca la diferencia en si estás dentro del mercado o estás fuera del mercado. Por lo tanto, no hay estímulo más fuerte a la innovación, en nuestro caso, que la globalización y el mantenerte dentro del mercado, que te exige, como sabéis bien, todos los que sois empresarios, pues una gran diferenciación, una permanente diferenciación en todos los elementos de tu propuesta comercial. Yo voy a ver si creo que tengo que cambiar esto para pasar a mi presentación. Sí. Quizás me puedas ayudar, Miguel Ángel, porque no estoy seguro cómo lo debo de hacer. Ya lo tienes ahí. Quizás el escape. Dale el escape. Ahora sí.
Perfecto. Muy bien, pues esos son los temas de los que os quiero hablar. En síntesis, empezando un poquito por nuestro fundador, nuestros inicios en el tema de investigación, una breve descripción del entorno competitivo donde nos movemos, cómo hemos ido adaptando la estrategia de la empresa, el reto actual que tenemos de sistematizar la innovación, siempre la hemos hecho, pero queremos sistematizarla, y cuáles son los valores que hoy una empresa en quinta generación como es la nuestra, pues piensa que son los que debemos defender y mantener, y los principales retos o inquietudes del futuro. Yo creo que me voy a mover aquí, a ponerme la televisión. Muy bien. Tras esto llegue. Desde aquí, sí. Bueno, Manuel María González, que fue nuestro fundador, empezó en 1835, era un hombre con 23 años, joven, trabajaba en un banco en Cádiz y veía salir desde su oficina los barcos cargados de botas de vino. Me imagino que la mayoría con dirección a Inglaterra, que era el principal mercado de vino de Jerez entonces. Y él, siendo un hombre inquieto y emprendedor, dijo, pues aquí hay una oportunidad de negocio. Posiblemente a través del banco tramitó algunas operaciones de pago y de cobro. Entonces daban dinero a los bancos. Entonces daban, efectivamente. Y eso le hizo ver la oportunidad, venirse a Jerez y montar el negocio. No sabía nada de vino, no tenía recursos económicos, pero era verdaderamente un emprendedor, es decir, que contaba con su impulso y sus ganas de hacerlo. Él se apoyó mucho en un hermano de su madre, su tío José Ángel Vargas, tío Pepe, que sabía de vinos y que nunca participó en el negocio accionarialmente, pero sí lo asistió, lo ayudó mucho en la elaboración, sobre todo de un tipo de vinos que no era conocido en aquel entonces, los vinos finos. Era una rareza en el sector. Y poco a poco esos vinos se fueron haciendo conocidos. Localmente, pues la gente oía hablar de las soleras del tío Pepe, referido a ese señor que figura ahí, y eventualmente pues se hizo una marca. Después de muchos viajes comerciales, de mucha promoción, pues se convirtió en nuestra marca más emblemática, el tío Pepe. Pero nuestro fundador, pues enseguida se enfocó al mercado inglés, porque España no estaba desarrollada desde el punto de vista, digamos, logístico en aquel entonces, y sin embargo Inglaterra pues ya tenía una atracción especial por los vinos de Jerez. Entonces cogió al distribuidor más importante que había en Inglaterra, le dio más comisión que nadie, porque quería que le prestara atención siendo él pequeño, y lo nombró a su agente, que era el señor Vías, el que figura ahí a la derecha. Tardó 20 años, estuvo 20 años trabajando con él, a los 20 años ya eran los primeros exportadores de Jerez, y entonces se dio cuenta que como estaban en un ciclo creciente, había muchas necesidades de capital, porque había que, bueno, el negocio crecía mucho, y por lo tanto tenían que plantar viñas, construir bodegas, montar soleras de vino, y eso requería mucho capital. Vías era un hombre rico, dijo, pues oye, tú te integras y te vienes conmigo. Tomó el 50% del negocio y juntos, no ellos, pero ellos y sus descendientes, tuvieron 130 años, 4 generaciones de las dos familias mientras se casaron, estrictamente en el ámbito del negocio, pero se eligieron bien, quiero decir, y yo creo que este es uno de los factores destacados de él. Enseguida se dieron cuenta que el negocio les trascendía, que aquello no era simplemente hacer un negocio de unos años y después hacer otro. Él a los pocos años de empezar escribió una carta a su madre diciendo no encuentro un negocio más bonito que los vinos y a él enteramente me quiero dedicar. Y así lo hizo. Entonces, como se dieron cuenta que les trascendía, planificaron la sucesión y se organizaron muy bien para que aquello siguiera andando. Tuvieron suerte, cogieron el mayor ciclo de crecimiento que ha tenido el Jerez en toda su historia, 50 años seguidos. Pero no solamente tuvieron suerte de coincidir, sino que lo aprovecharon muy bien. A los 20 años ya eran los primeros y prácticamente se mantuvo con el liderazgo durante toda su vida. Murió en 1887 y dejó la empresa siendo líder. Un poquito antes de morir, nada más que para que os hagáis una idea de la importancia del Jerez, el Jerez suponía el 10% de todas las exportaciones españolas de todos los géneros. Las de González Vías un 2%, es decir, fue muy precursor a la hora de salir fuera de España y a llevar a los productos antes del final del 19, que estaba ya en los cinco continentes. El fundador fue además una persona muy innovadora desde el principio. Él siempre estaba buscando algo nuevo,
fuera idea suya o fuera de otro, y lo incorporaba inmediatamente al negocio. Tuvo luz eléctrica, estamos hablando de antes de la luz eléctrica, es decir, pero él tuvo luz eléctrica 2 años antes que el propio Ayuntamiento de Jerez. Participó en la construcción del ferrocarril de Jerez a Trocadero en la bahía de Cádiz para embarcar sus botas, era el tercero de España. Tuvo embotellados mecánicos antes que nadie. En el ámbito social, pues montó colegios para los hijos de sus empleados y médico de empresas. Tuvo médico de empresas 100 años antes de que fuera obligatorio por ley, ¿no? Es decir, que fue un hombre en ese sentido muy innovador. Entonces, nosotros hemos querido trabajar a través de nuestro archivo histórico, hoy Fundación González Díaz, en analizar un poquito pues, qué hicieron nuestros antecesores, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus valores, qué hicieron bien, qué hicieron mal. Por una parte, para que nuestra familia sepa de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí, y conozcan la historia y conozcan nuestra cultura. Pero también, desde el punto de vista empresarial, para identificar los valores que le hicieron tener éxito a nuestros antepasados y procurar retenerlos. Y bueno, pues estos fueron los 4 iniciales que nosotros vimos. Constancia y visión de largo plazo. No cabe duda que él enseguida vio que aquello iba a continuar y fue muy constante. De hecho, fue su leitmotiv, su lema era la constancia, ¿no?, en el trabajo. Y bueno, pues nuestra bodega más innovadora se la hemos dedicado a él, por eso se llama Finca Constancia. Selección de socios complementarios, fue muy bueno en esto, supo elegir, sabía identificar lo que a él le faltaba y elegir a socios que aportaban lo que le faltaba, pero además socios fiables, complementarios, y esto nos parece que fue realmente un valor. Mucha atención a los detalles, él consideraba que era muy importante y bajaba los detalles y transmitía a su gente la cultura de que la calidad al final estaba en los detalles, aparte de en el producto. Entonces, le prestó mucha atención. Y por supuesto la innovación, constante innovación. Entonces, como os decía, estos 4 valores nosotros hemos procurado mantenerlos. Valores absolutamente actuales. Sí, efectivamente, podría ser. Pero ese gusto por la innovación, esa inquietud por la innovación, se mantuvo a lo largo del tiempo. Y me vengo ya al siglo XX, al año 55. Mi padre era químico y enólogo, se había ido después de terminar la carrera a Estados Unidos a la zona de Napa Valley a conocer pues, la bodega de allí, a hablar con gente de la Universidad de Davis, y se dio cuenta que los americanos no tenían vinos muy buenos, pero estaban haciendo muchísima investigación. Y dijo, oye, estos tíos en unos años van a hacer vinos verdaderamente buenos. Se vino y convenció a nuestro consejo de administración de la necesidad de investigar en serio. Y bueno, pues tuvo éxito y montaron el primer centro de investigación enológica privado de España. En aquella época la investigación en el tema de vinos, pues por medios, por otras prioridades, pues estaba un poquito dejada. Y se trajeron un investigador del CSIC, Justo Casas, que estuvo 30 años desarrollando investigación de una forma muy independiente, reportaba directamente al consejo. Y bueno, pues hicieron muchas cosas. Realmente aprendieron muchísimo de los procesos del vino. Hicieron 4 doctorados del propio equipo que estaba allí dentro. Muchísima investigación aplicada, incluso algunas patentes. Realmente aquello visto con el tiempo le dio un impulso importante a González Díaz desde el punto de vista de diferenciación con sus competidores y de poder tomar una posición de liderazgo. En el año 2000, el CIE, que se llamaba Centro de Investigación Enológica, pasa a llamarse CIDIMA porque incorpora el control de calidad, de ahí viene la C, y el medio ambiente, de ahí viene la MA. Entonces, bueno, pues esa es la unidad que ya impulsa pues nuestros certificados de calidad, pues el BRC en alimentación, la ISO 9001, la ISO 14001 para todas las bodegas, etcétera, etcétera. Y poco después, en el 2007, recibe el premio Martínez Moreno de la Fundación, promovido por la Fundación García Cabrerizo y convocado por la Universidad de Sevilla, por 50 años de investigación. Yo creo que no hay muchas empresas privadas que hayan recibido ese reconocimiento. Hoy día el CIDIMA sigue funcionando, sigue impulsando mucha investigación, innovación, pero está, digamos, integrado dentro de un proyecto de compañía más amplio al que
un poquito más adelante me referiré. Pero dejadme que os comente un poquito sobre nuestro entorno competitivo, es decir, dónde nos movemos en el mundo del vino. Bueno, ya sabéis que el vino básicamente se produce en todo el mundo, entre las latitudes 30 y 50, el hemisferio norte y el hemisferio sur, históricamente en Europa, prácticamente todo el hemisferio norte, pero a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, pues con un enorme impulso en el hemisferio sur, que llamamos en el mundo del vino Nuevo Mundo. Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, en el hemisferio sur, Estados Unidos, en el hemisferio norte principalmente. Bueno, hoy día puede estar cambiando un poquito las latitudes por el cambio climático y tal, y ya llega un poquito a México, por abajo, Inglaterra está empezando a producir algunos vinos, por arriba, en fin, las zonas pueden cambiar, pero esencialmente están ahí. Grandes orígenes, conocidos desde hace mucho tiempo, elaborando grandes vinos. Bueno, tenéis Oporto, Jerez, sigue siendo uno de los grandes orígenes del vino, Burdeos, Champán, podríamos añadir Borgoña. Es decir, vinos que, si miramos desde un punto de vista objetivo, es decir, de los reconocimientos que obtienen en los concursos internacionales, etcétera, etcétera, pues siguen siendo los vinos que tienen el reconocimiento de grandes vinos del mundo. ¿Cuál es la posición de España en este ámbito? Bueno, somos la primera superficie de viñas del mundo, casi 1 millón de hectáreas. Yo a veces digo que eso equivale prácticamente a una provincia española, llena de viñas, y es mucho. Tercer productor, cerca de Francia e Italia. A medida que vamos reponiendo nuestras viñas, haciéndolas más productivas, nos acercaremos a ser primer productor. Segundo exportador en volumen, después de Italia. Y tercer exportador en valor, bastante lejos de Francia e Italia. Una de las razones es porque exportamos un 20%, un 21% a granel. Mucho, curiosamente, a Francia e Italia, esta historia ya la conocemos por el aceite, que reexportan después con su marca y su valor. Y este es uno de los grandes retos que tenemos en nuestra industria, que es generar el valor aquí y ser capaz de exportar todo eso con marca. Sin embargo, producimos grandes vinos, y los vinos de primer nivel españoles no tienen nada que envidiar a ninguno de nuestros grandes competidores por países. De todas maneras, estamos lejos de la exportación a granel del aceite de oliva, que es muchísimo más. Es muchísimo más, efectivamente. Esta es la evolución del consumo en España. Caída importante. Estamos en, las cifras pueden variar un poquito según la fuente, pero alrededor de 18 litros per cápita. Venimos de 60. Bueno, pues quizás sea razonable que estemos en 18, pero hasta ahora no hemos conseguido pararlo y sigue descendiendo. Podemos entrar en toda clase de análisis sociológicos, de salud, de costumbres, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad. Viene descendiendo desde hace un número de años. Sí es cierto que si lo tomáramos en valor, pues probablemente no veríamos esa caída, sino prácticamente un sostenimiento en este momento en valor, porque bebemos mejor calidad y pagamos más por ella, como es natural. Algunos estamos por encima de la media. Efectivamente. Si miramos al mundo, vemos que esto no solamente le ha ocurrido a España. En el lado izquierdo de la tabla tenéis Francia, Italia, España, donde la columna, la barra azul, es lo que producen y la barra marrón o naranja es lo que consumen. Entonces los de la izquierda, que son los productores tradicionales, producen mucho más de lo que consumen. Sin embargo, los de la derecha, que son los que producen menos y son consumidores, pues les pasa la inversa. Es decir, el consumo del mundo de vino se ha estado desplazando de los productores tradicionales hacia los nuevos importadores, que son muchos. Inglaterra, Estados Unidos, los nórdicos, algunos asiáticos. Otra característica, en España ha habido una explosión de denominaciones de origen, como decía antes, un poco paralela a la mejora de la calidad, la mejora de los controles de los procesos, etcétera, etcétera. Pero desde las clásicas que todos recordamos de hace unos años, de Rioja, Jerez, Cava, Valdepeñas, etcétera, pues ha habido una explosión y tenemos en este momento 69 denominaciones de origen en España. Claro, esto a la hora de exportar y a la hora de comunicar el mensaje, pues es un reto. Ahí tenéis un cruce de dos curvas. La azul es el consumo doméstico, es decir, el consumo en España de vino, que evidentemente es todo español, 98-99% de lo que se consume en España es vino español, no importamos casi nada.
y la roja es la exportación. Entonces, bueno, pues la buena noticia es que la exportación ha conseguido compensar, si sumáis, digamos, hace 20 años o ahora, la caída en la exportación. Es decir, estamos siendo competitivos fuera, nos están reconociendo nuestros bienes. Bueno, hay una caída importante en el último año que tiene más que ver con un tema de cosecha y de oferta y demanda, pero la tendencia es esa y es correcta. Sin embargo, fijaros en esta porque es muy interesante. La línea azul de arriba es el consumo mundial, la línea de arriba, que está más o menos constante, unos 240 millones de hectolitros, subiendo quizás un 1%. Sin embargo, la línea de en medio es el porcentaje de ese consumo total que se exporta, es decir, que no se consume en el país de producción. Y fijaros cómo ha crecido. Desde un 18, no veo muy bien la cifra, pero desde un 18 a un 42%, me parece que. Es decir, que ahora ya casi la mitad del vino se exporta. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente muchísima más competencia y un mercado globalizado. Es decir, que todos, por supuesto, intentamos atender nuestro mercado de origen, pero lo que hacemos es salir fuera para atender esos mercados de consumo donde está creciendo. Entonces, pues evidentemente todas estas circunstancias del mercado nos hicieron adaptar la estrategia. Nosotros la estrategia la hemos adaptado a lo largo del tiempo y hay muchas decisiones que ya hace muchos años que tomamos. Sin embargo, una serie de cuestiones accionariales pues, nos han hecho demorar en parte esa reacción. Os comentaba antes que estuvimos con los vías 130 años, ellos se van en 1988, bueno, pues nos crearon un agujero importante porque tuvimos que comprarles casi el 50% del negocio. En fin, tuvimos 10 años dedicados a equilibrar nuestro balance en el sentido de encontrar socios que pudieran estar. Tuvimos a los Benetton, después tuvimos una multinacional y a los 10 años conseguimos nosotros, con los recursos que generamos, recomprar la multinacional y volver a controlar el negocio. Pero evidentemente esos años no pudimos tomar muchas decisiones estratégicas. Entonces, aunque hay algunas que sí tomamos, es a partir del año prácticamente 2000 cuando empezamos a atacar de una forma más directa. ¿Cuáles eran nuestros puntos fuertes? Pues entendíamos que tres. Uno, experiencia elaborando vinos de calidad, llevábamos muchos años. Desarrollo de algunas marcas, habíamos sido capaces de hacer algunas marcas conocidas y una cierta capacidad de comercialización directa, básicamente en España y en Inglaterra. Analizamos la competencia en vino y veíamos que el vino estaba muy atomizado, más de 4.000 bodegas en España, muchísimas denominaciones de origen, no muy fuertes, muchas marcas poco internacionalizadas y por lo tanto veíamos oportunidades de consolidación. Sin embargo, licores muy concentrados multinacionales, marcas muy fuertes, muy difícil básicamente por economías de escala entrar, algunas oportunidades en algunas marcas regionales y sin embargo sí algunos nichos de alto valor añadido. Es decir, de pronto apareció un nicho, como después me referiré en el caso de la ginebra en España, donde tú dices, oye, listo, todo lleno de multinacionales con un montón de marcas y de pronto ¡paf! Surgen las ginebras de alta gama en España y las que tienen éxito no son ninguna de las multinacionales. Bueno, pues eso nos pareció interesante y atractivo. Nada más que para que os dé una idea de consolidación, las tres primeras empresas líderes del mundo en vino suponen un 8%, en espirituosos un 30%, en cerveza un 39% y en refresco, que ya sabemos cuáles son, pues un 80%. ¿no? Entonces con eso desarrollamos nuestra estrategia que centramos en estos puntos clave. Oye, vamos a aprovechar nuestras fortalezas y vamos a ampliar los orígenes de vino. Vamos a intentar construir una gama de licores premium, porque ahí sí parece que surgen nichitos que son pequeños, pero son de alto valor y se pueden aprovechar. No queremos competir en precios básicos, no lo hemos hecho antes, no sabemos hacerlo, hay otros señores que lo hacen muy bien, no nos metamos ahí. Vamos a intentar internacionalizar la empresa, porque ya hemos visto que España no crece y bueno, las perspectivas están fuera. Vamos a potenciar el enoturismo también, es una oportunidad de comunicar y bueno, pues pensamos que podemos hacer algo ahí. Y un compromiso con sostenibilidad. Nos parece que esto es una responsabilidad y que eventualmente los clientes lo considerarán importante. Entonces, estas fueron las grandes líneas, digamos, en las que basamos nuestro plan estratégico. De forma que la misión nuestra, pues la leo, González Fies es una empresa que elabora vinos y espirituosos de calidad con alcance mundial,
y que, teniendo en cuenta sus raíces como bodega familiar jerezana, representa la diversidad enológica de España. Es decir, queríamos convertir en una bodega que se fuera a Estados Unidos y dijera: señores, aquí os traigo una colección de vinos que verdaderamente representan esa diversidad enológica que tenemos en España, de calidad y tal. Era un cambio significativo frente a lo que veníamos haciendo históricamente, que era solo vino de Jerez y brandy de Jerez. ¿Y cómo nos veíamos? ¿Cuál era nuestra visión? Pues que González Villa sea una familia de marcas de vino, marcas y espirituosos premium, con bodegas líderes, considerados como las top 3 en su segmento, en los orígenes más reconocidos de España y con distribución mundial. Bueno, evidentemente es aspiracional, pero nos marcaba un objetivo, es decir, no vamos a entrar en cualquier denominación como un vino más. Pues, Ribera del Duero, pues en 20 años ha pasado a tener 60 bodegas a 300. Oye, ahora vamos a llegar nosotros a 301 y nos vamos a meter ahí, y con nuestra cara bonita vamos a desarrollar. Bueno, vamos a ver cómo tenemos que entrar allí si verdaderamente aspiramos a liderar, ¿no? Y a partir de ahí pues pasamos a la ejecución de la estrategia, que la dividimos en 3 grandes bloques: diversificación en producto, internacionalización y diferenciación, que a su vez pues la basamos en imagen de marca, en sostenibilidad y en innovación. Y bueno, pues os doy un repaso rápido a lo que fuimos incorporando. Veronia venía de atrás, fundada en el 73, González Villa se incorpora en el año 80. Eran una serie de industriales vascos que básicamente lo hicieron por afición y porque les gustaba, bueno, muy vinculado a la gastronomía, pero que no tenían vocación de desarrollar un negocio de vino. Y nosotros, sin embargo, ya empezábamos a pensar en salir de Jerez, entonces nos vino muy bien para entrar allí y tomar una participación. Hasta el año 92 solamente hacíamos reservas y grandes reservas, muy pequeñitas, muy especializadas, y en ese año tomamos la decisión de lanzar un crianza. Seguimos dejando fuera los vinos del año, vinos sin crianza, que es el 50% del mercado, pero eso posibilitó una expansión muy considerable de Veronia, que hoy día es la marca número 4 de Rioja en su categoría. Después nos surgió, ya mucho más recientemente, la oportunidad de comprar Croft Jerez. Croft, a lo mejor no habéis oído hablar de ella, es una bodega de Jerez montada en los años 70 por una empresa inglesa, Guinness, que tiene también intereses en Oporto, y basado en el Croft Original, que es un pale cream, es decir, un vino pálido, dulce, algo que sus dueños en su momento potenciaron mucho en Inglaterra y consiguieron desarrollar y hacer una gran marca, un volumen muy importante. A nosotros nos vino muy bien porque no solamente integrábamos en Jerez y reforzábamos nuestra estructura de ahí, sino que además nos posibilitó volver a montar estructura de distribución propia en el Reino Unido. Es decir, estratégicamente era muy importante en nuestro deseo de internacionalizar la empresa el tener el volumen suficiente para justificarnos abrir una distribuidora propia en el Reino Unido. Vilarnau es una cava, nosotros hemos elaborado cavas desde hacía tiempo, pero compramos una finca en los años 90 y en 2005 construimos esa bodega muy moderna, tecnológicamente muy avanzada, para elaborar cavas premium. Llegábamos cuando llegábamos y no pretendíamos competir con los dos grandes monstruos del cava que todos conocemos, sino verdaderamente abrirnos un hueco como un cava premium, diferenciado, aportando cosas nuevas y diferentes al mercado. Lanzamos también Finca Moncloa, es una iniciativa en Arcos de la Frontera. Éramos conscientes de que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en Cádiz se producían por más de 20 variedades de uvas tintas y blancas, y casi todas se habían perdido por el éxito del Jerez. En Jerez casi todo se hace con uva Palomino. Entonces decidimos iniciar un proyecto de recuperación de algunas de esas variedades para, bueno, pues lo llamamos la recuperación de la memoria perdida. Oye, vamos a recuperar cosas estas porque veíamos que el mercado iba un poco en la línea de buscar cosas autóctonas, variedades autóctonas. No me dé una Cabernet Sauvignon que la puedo probar en cualquier sitio. No usted Quintilla de Rota, que es algo muy peculiar de esa zona. Después vino Finca Constancia. Esta es la dedicación a nuestro fundador, a su lema, y fue tan innovador que nuestro proyecto más innovador, que fue una bodega en Toledo, al lado de un pueblo que se llama Otero, pues se lo dedicamos a él, y de ahí el nombre.
hay 200 hectáreas de viña, no está acogido a denominación de origen porque queríamos específicamente que el enólogo tuviera la libertad de producir lo que le pareciera más adecuado. Muy enfocado a la exportación, al tema de los varietales. Ya sabéis que aquí se habla de Rioja, se habla de Ribera, no se habla tanto de variedades de uva, pero fuera la gente pues habla más de Cabernet, de Syrah, de Petit Verdot, de Tempranillo, de lo que sea. Entonces quisimos, y hemos desarrollado un concepto muy interesante de vinos de parcela. Es decir, las 200 hectáreas están divididas en 70 parcelas de 3 hectáreas o de 2 hectáreas. Y cada parcela se vinifica por separado, porque están diferenciadas por composición de terreno, por altura, en definitiva por microclima, lo cual nos permite hacer vinos de parcela, que es un concepto interesante. Y finalmente llegó Viñas del Vero, que es una bodega ya con un recorrido. Surgió la oportunidad, era del gobierno de Aragón, y salió a la venta, y pudimos, en un proceso, compitiendo con otras empresas, pues comprarla en 2008. Es una empresa verdaderamente notable porque en 25 años hizo una incursión en el mercado de vinos de España francamente destacada. Moderna, jugando también con los varietales, pero destacando algunos valles de los Pirineos muy atractivos. Verdaderamente una marca atractiva. Mucha selección, vinos de alta gama, en definitiva algo que complementaba muy bien con lo que ya estábamos haciendo. Bueno, ya teníamos algunos licores tradicionales. Chinchón, pues no sé si lo vinculáis a nosotros, pero la correa de Chinchón ya la teníamos desde hacía años. El brandy soberano, algunos licores de fruta, algunos licores premium. El Lepanto es brandy de Jerez de muchísimos años, del siglo XIX, al que le hemos ido sumando alguna iniciativa como London Gin. Me refería antes al mercado de Ginebra, y bueno, pues en ese deseo de ir complementando la gama de licores premium, pues lanzamos esa Ginebra, que verdaderamente ha sido un fenómeno en los últimos años, porque además se ha desarrollado en la época de crisis en España. En la época de crisis de consumo, una botella que vale 30 euros resulta que se dispara. Una vez el mercado es difícil de entender cómo reacciona, ¿no? Y por qué. Bueno, también lanzamos un whisky, un vodka, siempre dentro de la gama super premium, buscando pues digamos esos pequeños nichos, esos pequeños huecos de mercado, de forma que esa diversificación pues dio lugar a esa distribución, digamos, de orígenes dentro del mapa de España, y que recoge lo que hemos venido comentando, pero sobre todo en términos digamos del peso específico de los productos. Veis a la izquierda, solamente hace 10 años, 2005, pues los vinos de Jerez suponían un 41% y ahora suponen un 22%. La mayoría de la gente que conoce González Vías diría que los vinos de Jerez es nuestra principal actividad, y sin embargo se ha pasado a ser, y no porque haya disminuido, sino porque todo lo que hemos incorporado pues digamos ha pesado mucho más. Lo más notable son los vinos de mesa, que han pasado de un 19 a un 47, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en ese 19 ya estaba Veronia, cuando en el año 2005. Es decir, que verdaderamente hemos, como pretendíamos, cambiado la composición de la cartera. La otra parte de la ejecución de la estrategia era la internacionalización, y bueno, pues ahí históricamente nosotros habíamos tenido distribución en España y en Inglaterra durante algunos años. Después dejamos de tenerla porque no la podemos justificar, y después, como os comentaba, cuando compramos Croft volvimos a poder abrir. Pero básicamente en 100 países estábamos presentes, gracias a un esfuerzo comercial de muchos años, pues a través de distribuidores terceros, que es la forma habitual, clásica. Pero nos dimos cuenta que con este tema de la globalización, crecer de manera importante a través de un tercero era muy complicado. O tú tienes un marcón que el mercado te demanda y te requiere, o es muy difícil que tú, porque al final será una cuestión de equilibrio, ¿no? Si te vas a un distribuidor muy fuerte, muy importante, pues tú no eres importante para él y te quedas la prioridad número 14. Y si te vas a uno más pequeño para que tú eres muy importante, pues a lo mejor no tiene la fuerza de llegar. Y ahí siempre estamos. Entonces dijimos, mira, en los mercados claves hay que aspirar, ya veremos si lo conseguimos, a tener nuestra propia estructura de distribución. ¿Cómo llegamos a ella? Pues de distintas maneras, ya veremos. En México pues tenemos una joint venture al 50%, no podíamos justificar estar solo, pero buscamos un socio que era complementario. Curiosamente entramos, México tiene mucha fuerza el Chinchón y el brandy, y entramos por eso, aunque no eran precisamente los productos prioritarios y estratégicos para nosotros.
Bueno, pues gracias a entrar por ahí y a esa joint venture, pues hoy día tenemos un mercado considerable en vino. México además es un mercado muy atractivo, población muy joven, crecimiento en vinos, España es el primer proveedor, fantástica oportunidad. Bueno, España, Reino Unido es muy complicado, pero es un mercado muy maduro, muy complejo, muy conocedor, pero ahí está un gran mercado, sobre todo para el es un mercado fantástico. Y bueno, pues ahí estamos y ya distribuyendo marcas de terceros, es decir, con un reconocimiento importante. Y en 2013 compramos una distribuidora en Estados Unidos, es decir, dijimos, pues tampoco nuestro volumen puede justificar tener una distribuidora propia, pues vamos a buscar una oportunidad. Al final encontramos una compañía italiana, Vin Divino, que ya distribuía vinos italianos, algunos franceses, algunos austriacos, y dijimos, oye, pues venga, esta gente quiere salir, nosotros la compramos, ya tenemos licencia en todos los mercados, en los 50 estados, aquí es un sistema complejo, y le podemos meter nuestras marcas. Bueno, empezamos el año pasado, todavía es una ecuación de pérdida, pero le vemos posibilidades. Estados Unidos es el primer mercado del mundo para vinos. Y mercados de oportunidad, donde vemos oportunidades, pero no podemos justificar distribuidoras, pues Alemania, China, Brasil, todos ellos tienen personal nuestro allí, local. No tenemos una distribuidora, pero por lo menos hay gente nuestra que está encima del mercado, empujando. Bueno, es un mapa de los distintos mercados. Esto nos ha permitido, a lo largo de estos últimos 10 años, pues también pasar de un 56% de nuestro negocio en términos de volumen fuera de España a un 78%. Si lo viéramos en valor sería un poco menos, pero hay un incremento considerable, fruto pues de esa estrategia de ampliar nuestra gama y buscar y trabajar más, desarrollar los mercados de destino. Básicamente, ¿qué ha tenido como consecuencia? Pues que nuestro equipo comercial hace 10 años eran 10 personas y todos vivían en España y iban de vez en cuando a los mercados internacionales a visitar a los distribuidores, y ahora tenemos 80 personas que viven en 6 países distintos, es decir, el enfoque es totalmente diferente. Ya no son solamente los comerciales, es decir, aquí se implica todo el mundo. Nuestros enólogos, cada uno de su bodega, están viajando del orden de 60 o 70 días al año, porque al mercado le interesa la opinión de los enólogos, no quiere hablar solo con el comercial. El tío que produce tiene que estar allí, no solamente para contar su historia, sino también para recoger información del mercado y darse cuenta hacia dónde va la tendencia, cuáles son los gustos, por dónde vamos, ¿no? Producir fuera. Bueno, hoy por hoy ya nos lo planteamos, pero tiene que ser porque verdaderamente encaje, es decir, es otra manera de llegar a justificar nuestras distribuidoras fuera. Entonces, si para reforzar nuestra distribuidora en Estados Unidos tenemos que invertir en Chile, lo haremos. Tenemos que invertir en Australia, lo haremos. Es decir, que al final lo que marca nuestra orientación estratégica es el mercado, y pondremos detrás lo que sea necesario para poder llegar a ese mercado. Y lo de la sede central es un poco un cambio de visión, ¿no? Antes, bueno, la sede central estaba en Jerez, ahí se tomaban las decisiones, tal. Bien, nuestra sede central formalmente sigue estando en Jerez, pero hay que estar donde está el mercado y nos tenemos que mover todo al mercado. Tenemos una empresa muy distribuida geográficamente y todos vamos al mercado, porque lo que queremos es apoyar nuestro equipo, enterarnos de lo que está pasando y verdaderamente que seamos un mismo equipo empujando en la misma dirección. Bueno, estas son unas fotos de Hong Kong de este año. Hace un par de semanas estaba yo en Singapur, pues este señor de un bar me sorprendió sacando una Venecia y beneficiando Jerez delante nuestra. Fijaros que ni siquiera está mirando a la copa ni al chorro, ¿no? Pues fantástico, ¿no? Te gusta ver que tienes atrás el tema. Y pasamos al tercer punto, que es el de la diferenciación, que os decía, pues que la llevamos a través de imagen de marca, de sostenibilidad e innovación. Imagen de marca lo separamos en dos conceptos, marca corporativa y marca individual. Nos parecía importante retocar la marca corporativa para que transmitiera el hecho de que somos un grupo de orígenes, no solamente Jerez. Pero actúa como marca paraguas, pero no está orientada al consumidor final, está orientada al canal, es decir, a los clientes, e institucional, a los bancos, a quien le importe lo que le ocurre a González Díaz en su conjunto. Entonces, bueno, pues ahí trabajamos un poquito con el origen vino, la tierra, la hoja, la uva, los colores, los fuimos integrando a nuestros elementos de comunicación,
básicamente para acabar con ese logotipo donde está la firma, los colores, el año de inicio y familia de vino. La S ahí, vinos, tiene su importancia, porque decimos, si ponemos familia de vinos, que quizás suena mejor, nos estamos refiriendo a que somos un conjunto de vinos, pero ya no hablamos de nuestra familia, somos un negocio familiar. Entonces jugamos un poco con la S para transmitir conjunto de orígenes, pero también somos un negocio familiar. Y después están las marcas individuales, que son bodegas independientes, que no queremos usar la marca corporativa, la marca paraguas, y que están dirigidas al consumidor final. Bueno, pues ahí veis una serie de ejemplos de ellas. La de la izquierda es un anuncio de Veronia para China, celebrando el año del caballo. Bueno, el de arriba de London Gin, con un toque muy british, para el auténtico consumidor de gin tonic. No hagáis lo mismo cuando sea el año de la rata en China. Ah, no, ahí cambiaremos. Viñas del Vero en el centro, pues vino blanco con un guiño a la mujer en este anuncio. Tío Pepe, bueno, pues entra en nuestra línea clásica y recuperando un poco el volver al espacio de Puerta del Sol. Pero en el fondo, digamos, como veis, quitando Tío Pepe porque lo ha tenido históricamente, no usamos el elemento común, porque entendemos que eso te permite, digamos, dirigirte a distintos grupos de consumidores, segmentar mejor. El tema de la sostenibilidad, pues lo hemos considerado muy importante, primero por responsabilidad. Yo creo que es un tema en el que todos tenemos la responsabilidad de actuar en el ámbito de nuestras posibilidades, y porque entendemos que a medio plazo, posiblemente no tan lejos, el consumidor lo va a reclamar también. Por lo tanto, teníamos claro que debíamos movernos en esta dirección. Entonces, hace solamente un mes hemos lanzado este decálogo de compromisos, que bueno, aquí simplemente cito a modo enumerativo, realmente tienen sus compromisos cuantificables en cada uno de los ámbitos. 5,5 pues son 5 generaciones, que son las que llevamos pues trabajando en el tema de sostenibilidad para que las próximas 5 pues, puedan continuar con la labor. Y lo que hemos hecho es que somos una empresa relativamente pequeña, pues no nos podíamos permitir montar una estructura para desarrollar todo esto. A cada una de las bodegas le dimos 1 o 2 objetivos para que lo estudiaran a fondo, lo desarrollaran y después lo compartieran con las demás bodegas. Con lo cual pues, nos permitía la doble objetivo de conseguir cuantificar y establecer objetivos, pero también de que trabajaran entre ellos y de hacer más proyectos empresa. Bueno, solamente un par de ejemplos. Una caldera de biomasa en Vilarnau, sustituyendo una de gasoil, que además alimentamos con los restos de poda de la viña, una depuradora de plantas macrofitas en Chinchón, que prácticamente pues, depura el agua de forma sostenible sin consumir energía, ni produce fango, ni olores, y además pues, no emite ningún CO2, con lo cual pues, medioambientalmente es interesante. Bueno, nos aporta un poquito de verde en una zona como el Chinchón, que ya de por sí es bastante seca. Bueno, este es otro proyecto que hemos hecho en Viñas del Vero con el CSIC y con la Universidad de Zaragoza, básicamente con la intención de producir unos prototipos para generar energía fotovoltaica. En el caso de la bodega, eso va a alimentar pues, la estación de depuración de aguas residuales y además de forma independiente, sin estar conectado a la red. Y en el caso del campo, pues a través de también generación de fotovoltaica, con eso alimentamos el riego por goteo de las viñas, y con la energía sobrante pues producimos hidrógeno por electrolisis con el agua y se están desarrollando una batería de hidrógeno que permite mover pues, un pequeño vehículo que se desplaza por la viña. En fin, nos estamos intentando implicar en este tipo de proyectos en todas las bodegas. Pero al final nos preocupa, y como he comentado antes, pues mantener el impulso innovador, porque si siempre ha sido importante, hoy lo es más que nunca. Entonces, una cosa es que hayamos sido una empresa que ha innovado, pero queremos asegurarnos que ese impulso innovador no se pierde. Os comento algunos ejemplos de innovación en productos, mercados, en procesos. Bueno, productos, casi todas nuestras bodegas, todas lanzan algún producto nuevo cada año. Tenemos un protocolo muy establecido de lanzamiento de productos, donde trabajan
puntualmente producción, marketing, finanzas, para ir sondeando nuevas posibilidades, y la verdad es que somos bastante dinámicos. Después hay que ser dinámico también cortándole la cabeza, porque hay veces que las cosas no salen y si uno no le corta la cabeza nunca, pues acabas lleno de productos que lo que hace es traer a los equipos comerciales y realmente aportar un poco. Que hay que hacerlo y no es fácil. Reconozco que lo de cortar la cabeza a los proyectos que no salen a veces es difícil. Bueno, este es un proyecto que hemos hecho en Finca Constancia, esa bodega innovadora, Fragancia, que son vinos de baja graduación alcohólica, a 5,5 realmente, el blanco, y a 9 el rosado. Y bueno, pues procuramos que también tengan un enfoque medioambiental. Vendimos de noche, con lo cual pues por el frío mantenemos mucho más toda la gama organoléptica de la uva, y además pues ahorramos algunas frigorías a la hora de ir al proceso de fermentación. Y además, como fermenta en el caso del blanco solamente a 5,5 grados, pues también ahorramos bastante emisión de CO2, que es la que se produce durante el proceso de fermentación, o sea que ahorramos prácticamente 2/3. Damos un poquito la línea de mercado de productos en baja graduación, pero al mismo tiempo contribuyendo un poco al medio ambiente. Enoturismo, importante para González Vías, como lo visteis antes, dentro de una de nuestras líneas estratégicas, porque nos parece que hoy día la de comunicación es muy difícil, cara, es difícil segmentar y llegar a los consumidores que te interesan, y esto es una manera de llegar a personas que te dedican 1 hora, 2 horas de su tiempo para que les cuentes tu historia, tus marcas, tus procesos, etc. Eso lo hemos fomentado, lo teníamos ya en Jerez y lo hemos ido fomentando a todas las bodegas del grupo. Bueno, tenemos visitas, catas, tiendas, restaurantes, pues también hemos fomentado digamos, todo el tema de celebraciones y de turismo. Hemos montado en una joint venture con otra empresa, con Bodegas Campos de Córdoba, un catering propio, solamente actúa dentro de la bodega. Es una herramienta de comunicación e imagen, como os decía, pero nos ayuda también a conservar edificios históricos. Tenemos un grupo de edificios históricos que además queremos conservar, pero a veces el negocio no justifica que tengas una actuación de conservación en un edificio histórico porque realmente nos hace falta. Y esto no solamente nos lo exige la actividad, sino nos lo permite porque es rentable. Entonces, bueno, pues fomentamos todo lo que podemos, pues las visitas a nuestras instalaciones, las catas. En definitiva, en los últimos 6 años, pues solamente en Jerez, 1 millón de personas prácticamente nos han visitado, han conocido nuestros productos, han oído nuestra historia. Ofrecemos visitas en 12 idiomas diferentes, tenemos hasta japonés, ruso. Eso el japonés cuando llega aquí lo valora muchísimo, ¿no? Porque si tú le salgas hablando un occidental en japonés, pues oye, eso se siente verdaderamente atendido, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido cifras importantes, aunque la cifra no es lo más importante para nosotros. Yo siempre digo, lo importante es la imagen. El señor o la señora que sale de allí se lleva una imagen, y eso es lo que tenemos que cuidar de verdad. Que vengan más, que vengan menos, bueno, pues está muy bien, pero verdaderamente lo que queremos es que se lleven una gran imagen de nuestras instalaciones, de nuestros vinos y de nuestras marcas. Bueno, pues vamos restaurando espacios que de otra forma no hubiéramos podido restaurar y que nos permiten organizar cosas. Hacemos conciertos para asociarnos también a los temas culturales. La Bodega de los Reyes, también restaurada recientemente, es decir, verdaderamente procuramos, y esto también nos ha dado lugar a vincular vino y comida. Es una ecuación que cada vez considero más importante. El vino, sí, uno toma una copa y tal, pero verdaderamente el vino gana su pleno sentido dentro de la dieta mediterránea, que es donde nace y de donde venimos, ¿no? Y donde más se puede disfrutar. Otra innovación en mercados interesante es el envinado de botas para el whisky. Esto quizás lo hayáis oído alguna vez, pero históricamente los jerezanos exportaban su vino de Jerez en botas, que mandaban a cualquier mercado, muchas veces a Inglaterra, a Escocia, y los escoceses, buenos administradores, siempre buscando el penique o la peseta o el euro, pues se dieron cuenta de que esas botas que ya no iban a volver vacías, pues les servían para envejecer sus whiskies, y al haber contenido Jerez, aquello le daba un carácter de mayor suavidad, más redondez, y más agradable el whisky. Entonces empezaron a quedarse con esa bota. Con el tiempo Jerez exportó todo en botellas, ya se acabó de exportar en botas, entonces ellos vinieron a Jerez a buscar botas y empezaron a comprarnos botas. Al final llegamos a una fórmula que ellos
no nos compran las botas, sino que las botas las compran ellos. Nosotros se las envinamos durante 2 años, es decir, las tenemos conteniendo vinos Jerez durante 2 años y después se las llevan. Pero claro, esto suponía un reto porque esto es una bodega nuestra, bodega de las Copas, muy grande. Esa es la manera tradicional de montar una solera de botas, es decir, una encima de otra. Pues imaginaros si yo tengo que sacar esas botas cada 2 años, la que tengo que liar y el coste que supone desmontar esa estructura, ¿no? Entonces, González Vías desarrolló y patentó esta estructura, que es una especie de estantería, que permite que las botas se coloquen y las puedas manejar una a una. Además, si una solera solamente aguanta 4 botas, porque el peso de la de abajo, vamos, el peso de las de arriba no lo puede soportar de abajo, esta estructura nos permitía llegar a 7. Con lo cual, pues ganamos un 75% de espacio en las bodegas. Normalmente las bodegas son muy altas, el tema de control de temperatura. Las botas sufren mucho menos porque el peso lo soporta la estructura y no se deforman las botas de abajo. Las botas son propiedad de los escoceses, bueno, las que les enviamos a ellos, por lo cual nosotros nos ahorramos una parte de inversión en inmovilizado importante y además les cobramos una renta por el envinado. Con lo cual, pues, el tema es bastante favorable. Tanto es así que al final lo estamos usando para las soleras de Jerez, porque aunque esas no tengan que moverse, pero nos hemos dado cuenta que es rentable por el espacio que ganamos y por el menor sufrimiento. O sea, es curioso cómo de una actividad tradicional surge una innovación que se convierte en negocio. Innovaciones cruzadas. Y de ahí hemos seguido un poquito más allá, hemos dicho, oye, si nosotros les mandamos las botas a estos tíos para que envejezcan su whisky allí, ¿por qué no lo hacemos nosotros al revés? Un whisky hecho allí, que se viene aquí y envejece en Jerez, en las botas nuestras. Es lo mismo. Nacido en Escocia, desarrollado en Jerez. Entonces, con ese concepto, pues hemos lanzado el Nomad, de ahí viene un poco su nombre, el nómada, que sale de su tierra para envejecer en Jerez, en las botas de Jerez. Bueno, lo acabamos de lanzar, hemos empezado en algunos mercados de fuera importantes de whisky y la verdad es que va muy bien. Bueno, algunas cuestiones asociadas también, digamos, en innovación en mercado que hemos hecho en estos años, por compartir alguna con vosotros. Esto es una cata en streaming. Yo creo que somos los primeros que lo hemos hecho, no sé si lo han hecho otra gente, pero básicamente es hacer una cata a través de internet en 3 sitios distintos. En este caso, bueno, esto es nada más que es un making of de la cata que se hizo en Jerez, en Madrid y en Barcelona simultáneamente. Bueno, no entro en otros para no extenderme, pero el código QR, Entiopepe, Entiopepe On Ice, que bueno, son cosas que estamos haciendo un poco por usar las nuevas tecnologías y acercarnos. Esto es una aplicación que hemos hecho en Apple de Entiopepe y comida, de nuevo, intentando meter el vino de Jerez más en el espacio de la comida. Bueno, hemos hecho con 12 cocinas distintas de distintos países 1800 combinaciones. Es decir, si estás en un japonés y te estás tomando un sushi de atún y quieres saber qué le va bien, qué vino de Jerez le va bien, pues lo consultas en la app. O te estás tomando un amontillado y estás en un restaurante suizo y quieres saber qué comida suiza le va bien a un amontillado, pues lo buscas por ahí y también. Sí, un poquito por acercarnos a la gente más joven. Y bueno, lógicamente entrando también en todo el tema de comercio electrónico, pues con Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no?
Y nada más que dos proyectos de innovación en procesos. Viñedos del Tajo, que su objetivo es producir uva especializada para vino destinado a la destilación. Lo que buscamos es uva de calidad, pero a un coste menor al de mercado, y sostenibilidad ambiental. Hemos entrado de la mano de un socio filipino, hemos comprado una finca de 500 hectáreas y hemos plantado 275 hectáreas de airén, y haremos una bodega de vinificación en su momento. Bueno, esto lo plantamos en abril de este año. Es impresionante porque estamos en noviembre, pero en septiembre las cepas tenían ya 1,80 m de altura. Bueno, ahí estamos haciendo la presa. Esperamos llegar en el cuarto año a 30.000 kilos por hectárea, que es una cantidad bastante considerable. Y bueno, es un tema tecnológicamente hoy, digamos, pionero en el mundo. Todos los sistemas que se han empleado ahí, y que pensamos que nos va a dar un conocimiento de producción de uva de calidad para elaboración de brandy a unos rendimientos muy altos de forma sostenible, muy interesante. La poda es automática, que es algo que hoy por hoy no estamos viendo aquí. Por supuesto, la cosecha. Este es el río Tajo, que lo bordea y le pasa por al lado. Y fijaros las plantas ya en el mes de septiembre, la altura que tenían. Es un sistema de fertirrigación automatizado que le da exactamente lo que necesita y es verdaderamente atractivo. Este es otro proyecto también de proceso, que son drones que estamos utilizando para monitorizar la viña en Viña del Vero. Básicamente tienen unas cámaras multiespectrales y te pueden fotografiar cada hoja prácticamente, y te dan estrés hídrico, te dan el estado sanitario, contenido en clorofila, es decir, te da una fotografía mapeada totalmente del viñedo, con lo cual pues no solamente tienes una información muy rica, puedes hacer una selección cualitativa, pero sobre todo ahorras mucho tiempo, ¿no? Pero en definitiva, estos son algunos ejemplos y nuestro reto es sistematizar la innovación. Y para sistematizar, hasta 2012 la innovación en hostelería no era sistematizada. Pero lo que hemos hecho es crear una estructura, hemos nombrado un responsable de innovación en la empresa y 14 impulsores, porque somos una empresa, tenemos 8 compañías productoras en sitios distintos, 5 comercializadoras, una empresa de servicios. Pues hemos dicho, oye, pues una persona, un impulsor de innovación en cada una de estas compañías para que se coordine. Hemos creado la GB Community, que es, bueno, pues una comunidad virtual que permite que todo el mundo aporte ideas, no la tiene que hacer a través de su jefe, sino que aporta ideas que se reconocen, que se premian, en definitiva para fomentar el espíritu de innovación en el conjunto de la compañía. Y después tenemos campañas específicas donde decimos, oye, para este objetivo estratégico ahora abrimos durante un tiempo un espacio de ideas para a ver qué podemos hacer para, yo qué sé, vender vinos de baja graduación en el mercado español. Y bueno, pues la verdad es que está funcionando, la gente lo ha cogido con mucha ilusión y esperamos que nos ayude a pasar de ser una compañía que innova a una compañía innovadora, es decir, a sistematizar el proceso. Estamos haciendo algo de Open Innovation también, en el sentido de colaborar con otras empresas, ya estamos colaborando con competidores, es decir, que estamos en este movimiento de abrir la mente y de aprovechar pues todo lo que se está haciendo fuera. Hoy hablábamos Miguel Ángel y yo sobre ese tema, que no todo hay que volver a replicarlo en la propia empresa, pues hay que aprovechar lo que ya se sabe, lo que ya está hecho y sumar. Bueno, pues con eso hemos llegado, y ya voy terminando, a los valores actuales de la empresa. Que yo divido en 3: valores recibidos, valores para una empresa diversificada y valores de una familia en quinta generación. Estos son los que hemos recibido y que ya comentamos antes, donde, como os decía, intentamos pasar de una empresa que innova a una empresa innovadora, además de los otros 3. Ya entendemos que para el tiempo actual y una empresa diversificada, pues necesitamos añadirles algunos: trabajo en equipo, espíritu comercial, enfoque a resultados, comunicación activa. Es decir, ya, como veis, todos ellos hablan mucho más de equipo, de conjunto, de unirnos, porque a veces es difícil. Hay veces que se integran empresas que vienen de otros ámbitos, que tienen otra historia, otra cultura, y tenemos que integrarnos, ¿no? Y sobre todo espíritu comercial. Mandamos mucha gente al mercado a vender, a acompañar a los vendedores para que se den cuenta de lo complicado que es vender. Es muy fácil quedarte en la oficina, decir estos tíos que no venden,
vamos todos al mercado a vender. Y por supuesto enfoque resultados, no nos metamos en cosas que no nos generan, ¿no? Y desde el punto de vista familiar, pues oye, estamos en quinta generación, somos 150 accionistas familiares, eso es un gran plus si todo el mundo suma, pero es un gran problema si nos metemos en conflicto. Entonces, eso requiere también armonización, requiere organización y requiere, como yo digo ahí, anticiparse mucho a los problemas. Es decir, ¿qué vamos a tener? Un problema de incorporación de jóvenes. Pues vamos a hacer un protocolo y vamos a debatir. Nosotros hemos, comentaba yo y a Miguel Ángel, hemos recibido un aprendizaje muy importante para mí de nuestros mayores, que es hablar, dialogar, dedicar todo el tiempo necesario a ponernos de acuerdo. La cosa tiene un límite, al final hay que tomar decisiones, pero no escatimar el tiempo de hablar y hacer al final hay que tomar decisiones y tomarse una copa. Por supuesto, yo le decía que muchas veces yo lo veía en nuestros padres, nuestros mayores, que se tiraban a lo mejor 5 horas metidos en una sala discutiendo, peleaban, discutían, pero jamás se iban sin compartir una copa al final. Me decía que Miguel Ángel, bueno, es que vosotros lo tenéis muy fácil, hacéis vino. Pero sí era importante el siempre mantener esa proximidad. Y por supuesto, nosotros trabajamos mucho el tema del vínculo afectivo, sobre todo la gente joven. Queremos que sientan a la empresa, que la quieran, que se sientan identificados con ella, porque eso es lo que los hará mantener esa visión de largo, no convertirse en un inversor frío que lo único que espera es un dividendo. Bueno, y esperamos que eso nos permita pues seguir haciendo una buena transición generacional, de padres a hijos, seguir transmitiendo aprendizaje a los más jóvenes, bueno, que conozcan el producto y que se conviertan en pequeños embajadores y en definitiva pues mantener a la familia unida, que es lo importante y lo que nos da fuerza. Y para terminar, quizás pues algunas de las cosas que nos preocupan o que consideramos los retos del futuro, pues cuáles van a ser las grandes tendencias en el consumo, qué va a pasar en Asia, qué va a pasar en India, estamos hablando del 50% de la población mundial. Bueno, pues nosotros estamos apostando por Asia, pero todavía no está muy claro hasta qué punto van a asimilar costumbres occidentales en el consumo. Aspectos legislativos como vino y salud, la OMS pues parece que está, oye, nos movemos siempre entre la cultura mediterránea y el vino parte de la dieta, y los nórdicos que le parece que esto es un mundo que hay que castigar porque en el fondo lo que genera son problemas sociales, ¿no? Las restricciones al comercio, el interés de los jóvenes, cómo los educamos, efectos del cambio climático, qué va a pasar, verdaderamente nos va a hacer movernos de donde estamos, somos denominaciones de origen, no podemos irnos de donde estamos. La evolución de la marca del distribuidor, oye, es un riesgo, ¿qué va a pasar? Y sobre todo, cómo organizarnos en la empresa para la próxima generación, que es a lo que apuntamos y hacia dónde vamos. Yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado hoy con nosotros. Para nosotros es un aprendizaje continuo y es un placer enorme tener a alguien tan cercano y que es capaz de comunicar de esta manera. Muchísimas gracias y aquí está tu Gracias a vosotros, ha sido un gusto estar aquí. Muchísimas gracias.